Yo nunca imaginé que mi vida se rompería en pedazos bajo las luces parpadeantes de un festival de invierno en Gijón. Pero esa noche, cuando Víctor me miró desde el escenario de la subasta y gritó mi nombre como si fuera una maldición, supe que el secreto que nos unía nos iba a destrozar a los dos. Acababa de ser arrastrado a esa farsa por mi familia. Obligado a subirme al podio como un trofeo virgen para los ojos codiciosos de la alta sociedad asturiana. Y él. Mi amor oculto durante años. Levantó la mano y pujó todo lo que tenía, rompiendo el silencio con un mío, que sonó a traición y a salvación al mismo tiempo. En ese instante, el mundo se detuvo, ¿era libertad o el fin de todo lo que fingíamos ser? Me llamo Eduardo. Tengo 28 años y vivo en Gijón. Esa ciudad portuaria donde el Cantábrico azota las playas como si quisiera recordarnos que nada es permanente. Crecí en una familia de pescadores convertidos en empresarios de sidra, con raíces tan profundas en Asturias que duele arrancarlas. Mi padre, un hombre de manos callosas y convicciones de granito, siempre me vio como el heredero perfecto, alto, moreno, con esa mandíbula cuadrada que heredé de él y que hace que las mujeres en el mercado de El Naranjo me lancen miradas que ignoro. Pero dentro de mí hay un vacío que no llena ni el olor a mar ni el eco de las gaitas en las fiestas. Ese vacío se llama Víctor. Lo conocí a los 18. En la Universidad de Oviedo, donde estudiábamos ambos ingeniería naval. Él era el chico de Madrid que llegó con acento castizo y una sonrisa que cortaba el aliento. Siempre rodeado de amigos. Siempre el centro de las juergas en las sidrerías. Yo era el asturiano callado. El que se sentaba al fondo y observaba cómo el mundo giraba sin mí. Una noche de tormenta. Después de una clase de termodinámica, nos quedamos solos en la biblioteca. Lluvia contra los cristales. El olor a libros viejos y café rancio. Edu. ¿Por qué siempre huyes de las fiestas? Me preguntó, inclinándose sobre la mesa con esos ojos verdes que parecían ver a través de mi piel. No respondí con palabras, respondí con un beso torpe. Desesperado. Que él devolvió como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Desde entonces, fuimos un secreto, encuentros robados en mi piso de Cimadevilla. Paseos nocturnos por la playa de San Lorenzo donde nuestras manos se rozaban pero nunca se entrelazaban en público. Promesas susurradas en la oscuridad de que algún día lo diríamos todo. Mi familia no lo sabe. O al menos, no lo sabía. Mi madre, con su rosario siempre en el bolsillo y su fe católica que impregna cada comida dominical, me ha estado presionando desde hace meses para que asiente cabeza. Como dice ella. Eduardo. Hijo. La vida no espera. Mira a tu hermana. Ya con 2 niños y un marido que la cuida. Mi padre asiente, sirviendo sidra con esa mirada que dice, los hombres de esta casa no fallan. Y yo. El hijo perfecto. He estado fingiendo. Citas inventadas con chicas del barrio. Excusas para no ir a las reuniones de solteros en la iglesia de San Pedro. Víctor lo entiende, él viene de una familia liberal. Pero sabe que en Gijón, en los círculos donde mi apellido pesa, ser gay es como ser un traidor a la sangre asturiana. Así que nos conformamos con las migajas, un fin de semana al mes en un hotel discreto en Llanes, donde podemos ser nosotros sin máscaras. Pero el festival de invierno lo cambió todo. La fiesta del mar en diciembre. Esa tradición gijonesa donde el puerto se ilumina con guirnaldas y hogueras. Y la élite local organiza subastas benéficas para causas nobles. Este año, mi familia decidió que yo sería el premio, una cena romántica con el heredero de la sidra del norte.
Subastada para recaudar fondos para los huérfanos del mar. Mi madre lo vio como una oportunidad divina, imagina. Edu. Conocerás a la chica perfecta. Mi padre. Con su risa ronca, ¿y si no? Al menos ayudas a la familia. Me negué al principio. Pero las presiones fueron como olas del Cantábrico, primero suaves. Luego implacables. Eres un hombre. Eduardo. Actúa como tal. Me espetó mi padre una noche. Con el periódico en la mano y los ojos fijos en un artículo sobre la decadencia moral de la juventud. Cedí. Porque siempre cedo. Porque el amor que siento por Víctor me ha enseñado a tragarme el orgullo como si fuera un anzuelo en la garganta. La noche del festival llegó envuelta en nieve ligera. Esa que cae sobre Gijón como un velo de encaje roto. El puerto bullía, puestos de castañas asadas. Música de pandereteras resonando contra los barcos amarrados. El olor a sal y a vino caliente. Llevaba un traje oscuro que me hacía sentir como un extraño en mi propia piel. El cabello peinado hacia atrás. Sonriendo a los conocidos que me daban palmadas en la espalda. Edu. El soltero de oro. Bromeaban los tíos de mi padre. Alzando sus copas. Víctor estaba allí. Invitado por un amigo común, lo vi de lejos. Apoyado en una barandilla. Con su bufanda roja ondeando como una bandera de advertencia. Nuestras miradas se cruzaron una vez. Y en ese segundo. El mundo se inclinó, su sonrisa tensa. Mi corazón latiendo como un tambor de banda de gaitas. No hablamos, no podíamos. Pero su presencia era como un imán. Tirando de mí hacia el escenario donde todo iba a desmoronarse. Subí al podio con las piernas de plomo. El presentador, un primo lejano con voz de locutor de radio anunciando mi lote con entusiasmo forzado, una cena inolvidable con Eduardo López. Futuro de la sidra asturiana. Pujas. Señoras y señores. Las ofertas empezaron bajas. Risas educadas de viudas adineradas y hijas de armadores. Me quedé allí. Bajo los focos que calentaban mi nuca como un interrogatorio. Pensando en Víctor, en cómo sus dedos trazaban mapas en mi espalda por las noches. En cómo su risa ahogada contra mi cuello era lo único que me mantenía a flote. Pujas subiendo, 500 euros. 700. Mi madre. En primera fila. Aplaudía con lágrimas en los ojos. Mi padre. Orgulloso. Alzaba el puño. Entonces. Una mano se levantó en la sombra. 1000 euros. Dijo una voz clara. Inconfundible. El murmullo se extendió como niebla. Víctor. Subió a 2000. Ignorando las miradas atónitas. 3000. 4. ¿El presentador tartamudeó, señor? Víctor Ramos. Respondió él. Subiendo al escenario con pasos firmes. El rostro iluminado por las luces como un mártir en una procesión. Y ofrezco todo lo que tengo por esta cena. El martillo cayó. Silencio. Mi familia se congeló, mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre se puso rojo como el vino de la región. Bajé del podio temblando. El corazón un puño en el pecho. ¿Qué coño haces? Le susurré cuando nos reunieron para la foto obligatoria. Su brazo alrededor de mi cintura como una soga. Te salvo. Edu. No más mentiras. Pero sus ojos decían otra cosa, miedo. Rabia. Un amor que ya no cabía en las sombras.
La multitud aplaudía, ajena al terremoto que acababa de empezar. Esa noche, mientras caminábamos hacia el restaurante improvisado en un barco anclado, supe que la subasta no era solo por una cena. Era por nosotros. Y por el precio que íbamos a pagar. La cena fue un infierno envuelto en velas y mariscos. Nos sentaron en la cubierta del Santa María. Un velero antiguo convertido en salón flotante. Con vistas al faro de Cerro de la Garra que parpadeaba como un ojo acusador. El aire olía a algas y a humo de chimenea. Y la nieve seguía cayendo en copos perezosos que se derretían sobre la mesa. Víctor pedía vinos caros con esa confianza madrileña que siempre me desarmaba. Pero sus manos temblaban al sostener el vaso. Yo apenas probaba la fabada. El guiso espeso que se pegaba en mi garganta como culpa. «Háblame», murmuró él, inclinándose sobre la mesa, ignorando a los camareros que nos miraban de reojo. «¿Qué sientes ahora mismo?» «¿Traicionado?», respondí. Y lo dije en voz baja. Pero con veneno. Porque lo estaba. Esa puja no era solo un acto de rebeldía, era una bomba lanzada a mi familia. A mi vida entera. Mi padre ya me había mandado un mensaje, explícate. Hijo. ¿Quién es ese Ramos? Mi madre. Un rosario de llamadas perdidas. Y yo. Eduardo López. El hijo modelo. Ahora expuesto como un pez fuera del agua. Boqueando en busca de aire. Víctor extendió la mano. Rozando la mía bajo la mesa, un gesto prohibido que en ese momento se sentía como una caricia en una herida abierta. Te amo. Edu. No podía verte subastado como un puto objeto. Mereces ser libre. Libre. La palabra resonó en mi cabeza como el eco de las olas contra el casco del barco. ¿Libre de qué? ¿De la casa en el barrio de Natahoyo donde crecí oliendo a manzanas fermentadas? ¿De las misas dominicales donde el cura hablaba de pecados que yo cargaba como una cruz invisible? ¿O libre para estar con él? En un Gijón que nos miraría con los ojos entrecerrados de la costa asturiana. ¿Donde los secretos se susurran en las tabernas pero se gritan en las plazas? Le conté entonces. Por primera vez en voz alta. Como me sentía cada día, el peso de las expectativas. Las noches en que me despertaba sudando. Soñando con huir a Madrid con él. Pero anclado por el lazo de sangre que me ataba a mi padre. Eres mi ancla y mi cadena. Víctor. Le dije. Y vi cómo sus ojos se humedecían. Reflejando las luces del puerto. Pero la noche no terminó allí. Después de la cena. Obligados por el protocolo del festival. Tuvimos que posar para fotos, yo con mi sonrisa tiesa. Él con esa pose de conquistador que ocultaba su pánico. La prensa local, ese periódico cutre. La Nueva de Asturias ya husmeaba, amigos o algo más. Risas nerviosas. Flashes que quemaban. Caminamos de vuelta por el muelle. El frío mordiendo nuestras mejillas. Y allí. Bajo la estatua de la sirenita que vigila el puerto. Nos besamos. No un beso robado. Sino uno feroz. Desesperado. Con el sabor a sal y a sidra en los labios. Mañana hablamos con tu familia. Dijo él. Separándose. Su aliento formándose en nubecillas blancas. Juntos. Asentí. Porque en ese momento lo creía. Pero el amanecer trajo la realidad como un mazazo. Desperté en mi piso de la calle de la Merced. Solo.
con el teléfono vibrando como un enjambre de abejas furiosas. Mi madre. Llorando, Eduardo. ¿Qué has hecho? Tu padre está destrozado. Ese chico. Es. No terminé la frase, colgué y me vestí con manos torpes. El espejo del baño devolviéndome un rostro demacrado. Ojeras como moretones. Bajé a la sidrería familiar. Ese local con vigas de roble y fotos de antepasados pescadores en las paredes. Mi padre me esperaba en la trastienda. Rodeado de botellas polvorientas. Su silueta recortada contra la luz gris del amanecer. Siéntate. Ordenó. Y su voz era un trueno contenido. No hubo gritos al principio, solo preguntas. Frías como el acero de un anzuelo. ¿Desde cuándo? ¿Es por eso que rechazas a todas las chicas decentes? Intenté explicar. Balbuceando sobre amor. Sobre ser quien soy. Pero él me cortó, amor. En esta casa. El amor es trabajo. Familia. Tradición. Lo tuyo es. Confusión. Enfermedad. Vamos a Oviedo. A ver al psicólogo que me recomendó el cura. El rechazo fue como un gancho en las entrañas. Pasé el día en una neblina, atendiendo clientes con sonrisas falsas. Sirviendo sidra que sabía a hiel. Mientras mi mente volvía una y otra vez a Víctor. Que me mandaba mensajes, estoy aquí. Te recojo a las 8. Pero no fui. Me quedé en la sidrería hasta tarde. Limpiando vasos hasta que mis manos sangraron. Castigándome por haber dejado que el secreto saliera a la luz. Esa noche. Solo en mi cama. Con el rumor del mar filtrándose por la ventana. Lloré por primera vez en años. No por mí. Sino por él, por el precio que pagaría por amarme. Porque Víctor. Con su optimismo madrileño. No entendía aún la dureza de Gijón. Donde las olas no perdonan y las familias se cierran como conchas. Los días siguientes fueron un goteo de humillaciones. Mi hermana. Casada y con hijos. Vino a hablar, Edu. Piénsalo. ¿Qué dirán los niños? ¿Qué dirá la gente en el mercado? Evité sus ojos. Llenos de lástima. Amigos del barrio, esos con los que jugaba al fútbol en la playa, empezaron a susurrar, ¿viste lo del festival? El López con el madrileño. Y Víctor. Pobre. Intentaba ser el salvador, flores en la puerta. Llamadas que ignoraba. Una carta deslizada bajo la puerta que leía a hurtadillas, no te rindas. Somos más fuertes que esto. Pero yo me hundía. Cada mirada de mi padre era un recordatorio, arregla esto. ¿O no eres mi hijo? Empecé a beber sidra sola en las noches. Mirando el techo agrietado. Preguntándome si valía la pena. El amor. Que antes era fuego. Ahora era ceniza en mi boca. Una semana después. El turning point llegó como una tormenta de diciembre. Era Nochebuena. Y la familia se reunía en la casa de mis padres. Esa finca en las afueras de Gijón con vistas a los prados nevados. El árbol de Navidad brillaba con bolas de cristal heredadas. El aire olía a turrón y a leña crepitante. Mi madre había cocinado un banquete, mariscos frescos. Cabrito asado. Pero yo apenas tocaba el plato. Víctor me había mandado un regalo, un reloj de bolsillo grabado con para siempre. Que guardé en el bolsillo como un talismán prohibido. La cena transcurrió en silencio tenso, mi padre hablaba de negocios.
Mi madre de la misa de gallo. Pero sus ojos me perforaban. Entonces, sonó el timbre. Debe ser el vecino con el vino, dijo mi madre, levantándose. Pero era él. Víctor. Con su abrigo rojo y una botella en la mano. Sonriendo como si nada. Feliz Navidad. Familia López. Traigo un regalo para Edu. El silencio fue ensordecedor. Mi padre se levantó como un toro. La silla cayendo al suelo. ¿Qué haces aquí? ¿Muchacho? Lárgate. Víctor no se movió, plantó la botella en la mesa y miró a mi padre a los ojos. Vengo a cenar. Porque amo a su hijo. Y porque merecemos una oportunidad. Mi madre ahogó un sollozo. Mi hermana se tapó la boca. Yo me quedé paralizado. El corazón latiendo tan fuerte que dolía. Víctor. Vete. Susurré. Pero él negó con la cabeza. No más huidas. Edu. Mi padre avanzó. El rostro contorsionado, fuera de mi casa. Maricón de mierda. La palabra cayó como un puñetazo. Víctor palideció. Pero no retrocedió. Llámeme como quiera. Pero no me robe a Eduardo. Él no es suyo para controlarlo. El caos estalló. Mi padre lo empujó hacia la puerta. Gritos resonando en el vestíbulo. Mi madre intercediendo con lágrimas, por Dios. Paren. Yo me interpuse. Gritando por primera vez, basta. Padre. Lo amo. ¿Y si no lo aceptas? Me voy yo. El aire se congeló. Mi padre me miró como si fuera un extraño. El pecho subiendo y bajando. Entonces vete. Esta casa no es para pervertidos. Víctor me tomó la mano delante de todos. Y salimos a la nieve. El frío azotando nuestras caras como lágrimas heladas. Caminamos en silencio hacia su coche. El pueblo dormido a nuestro alrededor. Las luces de Navidad parpadeando como promesas rotas. En el auto. Rompió el llanto primero, lo siento. Edu. Solo quería. Lo abracé. Temblando. No. Lo hiciste por nosotros. Pero en el fondo. Sabía que habíamos tocado fondo. La familia rota. El secreto expuesto. ¿Y ahora? ¿Qué? El camino de vuelta a mi piso fue un borrón de farolas y nieve. Y al llegar. Nos derrumbamos en la cama. Exhaustos. Aferrándonos el uno al otro como náufragos. Esa noche. El dolor fue tan profundo que no dolía, solo un vacío sordo. Como el mar en calma antes de la tormenta. Los días después de Nochebuena fueron un limbo gris. Como el cielo perpetuo de Gijón en invierno. Me mudé temporalmente al piso de Víctor. Un ático modesto en el casco viejo con vistas a la iglesia de San Juan. Donde las campanas tañían como recordatorios de pecados no confesados. Él trabajaba en una empresa de energías renovables. Instalando turbinas eólicas en la costa. Y salía cada mañana con besos rápidos y promesas de todo va a salir bien. Pero yo me quedaba allí. Mirando el techo. El reloj de bolsillo en la mano. Contando las horas hasta que el peso en mi pecho se aliviara. Mi familia no llamaba, solo un mensaje seco de mi hermana, papá necesita tiempo. No lo presiones. Tiempo.
Como si el tiempo pudiera borrar la palabra que mi padre había escupido. O el portazo que aún resonaba en mis oídos. Empecé a caminar por la ciudad como un fantasma. Gijón. Con sus calles empedradas y sus murales de Sixon. Ya no se sentía como hogar. En el mercado de hierro. Donde antes compraba manzanas para la sidra. Las vecinas apartaban la mirada o susurraban a mis espaldas, pobre chico. Confundido por ese forastero. En la playa de Poniente. Donde Víctor y yo habíamos caminado tantas veces. Ahora solo veía parejas heterosexuales acurrucadas contra el viento. Sus risas como puñales. Intenté volver al trabajo en la sidrería. Pero mi padre me lo prohibió, no hasta que arregles tu cabeza. Así que vagaba. Bebiendo café solo en la librería La Central. Leyendo novelas de Delibes sobre hombres rotos por la tierra asturiana. Preguntándome si mi historia era solo una variante moderna de sus tragedias. Víctor lo intentaba todo. Cocina paellas madrileñas que sabían a hogar prestado. Noches de películas en el sofá con mantas y vino. Sus manos explorando mi cuerpo como si quisiera memorizar cada cicatriz invisible. Somos libres ahora. Edu. Decía. Trazando círculos en mi pecho. Y en la cama. Era ternura y fuego, sus labios en mi cuello. Sus susurros en la oscuridad, eres mío. Y yo tuyo. Momentos donde el mundo se reducía a nosotros dos. Sudor y jadeos contra las sábanas revueltas. Pero al amanecer. La realidad volvía, facturas acumulándose porque yo no aportaba. Llamadas ignoradas de mi madre que me dejaban con un nudo en la garganta. Y el miedo creciente de que Víctor se cansara de cargar con mi equipaje emocional. Una tarde de enero. El viento del norte azotando las persianas. Recibí una carta. Manuscrita. Con el membrete de la parroquia de San Pedro. El cura. Ese viejo con sotana raída y ojos de sabueso. Me citaba, para hablar de tu alma. Hijo. Fui. Impulsado por una culpa que no sabía que llevaba. La iglesia olía a incienso y a cera derretida. Las velas parpadeando en el altar como almas en pena. Se sentó frente a mí en el confesionario. No como padre espiritual, sino como juez. Dios ama a todos. Eduardo. Pero el pecado. El pecado contra natura es una carga pesada. Habló de terapias de conversión en Oviedo. De hombres que se curaron. De cómo mi debilidad estaba destruyendo a mi familia. Salí de allí temblando. El frío de la piedra calando en mis huesos. Y corrí a los brazos de Víctor. No voy a cambiar. Le dije. Sollozando contra su camisa. Él me abrazó fuerte, no tienes que. Te amo tal como eres. Pero en sus ojos vi el cansancio. El primer atisbo de grieta en nuestra armadura. La presión se acumulaba como nieve en los tejados. A punto de derrumbarse. Mi padre. A través de abogados. Empezó a cuestionar mi herencia, si no eres parte de la familia. No hay sidra para ti. Mi madre vino una vez. Sola. A la puerta del ático. Llevaba un termo de caldo de gallina y lágrimas en las mejillas. Hijo. Vuelve. Podemos. Rezar por ti. La abracé. Oliendo su perfume a lavanda. Pero no cedí. Mamá. Esto es quien soy. Se fue con un suspiro. Y desde entonces. Silencio.
Víctor y yo intentábamos construir algo nuevo, una cena con sus amigos de Madrid que vinieron de visita. Risas forzadas en un restaurante de mariscos donde nadie preguntaba por mi pasado. Pero en la cama. Después. Él se volvió hacia la pared. Edu. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Porque yo. Yo daría todo por ti. Pero duele verte apagado. Y tenía razón. Me apagaba. Las caminatas por el muro se volvieron solitarias, Víctor trabajaba turnos largos. Y yo pasaba horas mirando el mar. Preguntándome si saltar resolvería el nudo en mi estómago. Una noche. Después de una pelea tonta, él queriendo ir a una gala LGBT en Oviedo. Yo aterrorizado por los flashes. Exploté, tú no entiendes. Aquí no somos héroes. Somos parias. Él se quedó callado. Herido. Y durmió en el sofá. Al día siguiente. Encontré una nota, te amo. Pero no puedo verte destruido. Hablemos esta noche. El pánico me invadió como una ola. ¿Iba a perderme? ¿Era yo el veneno en nuestra historia? El clímax llegó esa misma noche. En medio de una tormenta que sacudía Gijón como si el Cantábrico quisiera reclamar lo suyo. Lluvia contra las ventanas. Truenos que retumbaban como cañones. Víctor llegó empapado. Con una botella de vino y ojos rojos. Edu. Siéntate. Tengo que decirte algo. Mi corazón se detuvo, imaginé lo peor. El adiós que había temido desde el festival. Pero no era eso. He pedido traslado a Madrid. Para los dos. Una nueva vida. ¿Lejos de esto? Lo miró. El vino temblando en su mano. Pero tú. Tú tienes que elegir. ¿Vienes conmigo? ¿O te quedas con tus cadenas? La habitación se llenó de silencio. Roto solo por el golpeteo de la lluvia. Me levanté. Caminando hacia la ventana. El puerto abajo un caos de olas y luces borrosas. Recordé todo, el primer beso en la biblioteca. Las noches en la playa. La puja en el festival que lo había cambiado todo. Y el dolor, las miradas de mi padre. Las lágrimas de mi madre. El vacío que me comía vivo. No puedo irme. Dije finalmente. La voz quebrada. Esta es mi tierra. Mi sangre. Víctor se acercó. Su mano en mi hombro. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Seguimos fingiendo? Negué con la cabeza. Girándome hacia él. Las lágrimas mezclándose con la lluvia en el cristal. No. No más fingir. Pero tampoco huir. Voy a pelear por nosotros aquí. Por ti. Por mí. Lo besé entonces. No con ternura. Sino con la furia de años reprimidos, labios magullados. Manos aferrándose a su camisa mojada. Cayendo al suelo en un enredo de cuerpos y sollozos. Quédate. Le supliqué entre jadeos. Su peso sobre mí como ancla. Ayúdame a reconstruir. Él se detuvo. Mirándome con esos ojos verdes que siempre me desarmaban. Siempre. Edu. Pero tienes que soltar el pasado. Esa noche. Hicimos el amor como si fuera la última vez, lento. Profundo. Cada caricia un voto de resistencia. Al amanecer. Con el sol filtrándose gris sobre el mar.
Supe que el clímax no era la pelea, sino esta promesa rota y rehecha en la oscuridad. La mañana después de la tormenta amaneció con un sol tímido. Ese que en Gijón parece pedir permiso para salir. Víctor y yo desayunamos en silencio. Tostadas con membrillo y café fuerte. El periódico abierto en una página de sucesos locales que no leímos. «Hoy vas a ver a tu padre», dijo él. Sin preguntar. Asentí. Porque lo sabía, el clímax de anoche había sido el empujón que necesitaba. No para reconciliar, sino para confrontar. Me vestí con mi chaqueta de pescador. Esa que huele a sal y a recuerdos. Y bajé las escaleras del ático con el corazón latiendo como un tambor de banda regional. La sidrería estaba vacía a esa hora. Solo el eco de mis botas en el suelo de madera. Mi padre barría detrás del mostrador. Su espalda encorvada como un arco tenso. No levantó la vista cuando entré. «Padre», dije. Y mi voz sonó extraña. Adulta por primera vez. Se detuvo. El cepillo cayendo al suelo con un ruido sordo. «¿Qué quieres?» «Eduardo». No era una pregunta, era una barrera. Me acerqué. Apoyándome en el mostrador donde tantas veces había escanciado sidra bajo su mirada aprobadora. «Quiero que me escuches». No por piedad. ¿Por verdad? Hablé durante 1 hora. O quizás 2. Le conté de Víctor, no los detalles íntimos, sino el cómo nos encontramos. El cómo su risa llenaba los huecos que mi silencio dejaba. Hablé de la presión. De las noches fingiendo sonrisas en misas y cenas. De cómo su rechazo en Nochebuena me había roto más que cualquier tormenta. No soy una decepción. Padre. Soy tu hijo. Y amo a un hombre. Eso no cambia quién soy para esta familia. Él escuchó. Inmóvil. Las manos apretadas en puños sobre el trapo. Cuando terminé. El silencio fue pesado como niebla. Tu abuelo luchó en la guerra civil por esta tierra. Dijo finalmente. La voz ronca. Perdió un ojo por tradiciones como estas. Y tú lo tiras todo por... ¿Eso? Sus ojos se llenaron. No de ira, sino de algo peor, pérdida. No lo tiro. Padre. Lo expando. Para que yo pueda vivir aquí. No solo sobrevivir. Salí de allí con un abrazo torpe, el primero en meses. Y una promesa, piénsalo. Caminé por las calles de Gijón. El viento suave ahora. Pasando por el jardín botánico donde los camaleones de cristal brillaban bajo el sol. Llamé a Víctor desde un banco, ven a casa. Vamos a intentarlo de verdad. Esa tarde. Planeamos, no Madrid, sino raíces nuevas. Él renunció al traslado, yo empecé a buscar trabajo en una cooperativa de energías marinas. Algo que uniera mi herencia con mi futuro. Pequeños pasos, una cena con mi hermana. Que llegó con sus hijos y una sonrisa tentativa, una llamada a mi madre. Que lloró pero dijo, te quiero. Hijo. Reza conmigo algún día. Pero la curación no es lineal. Hubo noches donde el duda me asaltaba, un comentario en una taberna, ese López. ¿Con el maricón? O el rechazo sutil de un cliente en el nuevo trabajo. Víctor y yo peleábamos por tonterías, él queriendo salir del armario en redes. Yo pidiendo discreción. No somos un secreto sucio. Gritaba él. Lo sé.
respondía yo. Pero aquí. El tiempo es lento como la marea. Hacíamos las paces en la cama. Cuerpos entrelazados. Susurrando disculpas en la oscuridad. Y poco a poco. El amor se fortaleció, un viaje a las cuevas del Soplao. Donde la oscuridad nos unió más, una manifestación discreta en Oviedo por derechos LGBT. Donde levanté la voz por primera vez. Mi padre tardó un mes en llamarme. Ven a la sidrería. Hay trabajo para ti. No era perdón total, aún no invitaba a Víctor a cenas. Pero era un puente. La primera vez que se vieron. En el puerto durante una regata. Mi padre le dio la mano, cuida de él. Ramos. Es lo único que me queda. Víctor sonrió. Y yo vi lágrimas en sus ojos. El precio se pagaba, mi madre empezó terapia con un sacerdote progresista. Mi hermana defendía nuestras espaldas en las reuniones familiares. ¿Y Víctor? Él pagó con su propia familia. Que al principio lo desheredó emocionalmente. Pero luego cedió con un si te hace feliz. Primavera llegó a Gijón como una amante tímida. Tiñendo los acantilados de verde y llenando el aire de jazmín salvaje. Víctor y yo habíamos alquilado un piso más grande en la Providencia. Con un balcón donde colgábamos macetas de geranios rojos, su toque madrileño en medio de la sobriedad asturiana. Las mañanas empezaban con café en la cama. Su cabeza en mi pecho. El rumor del tráfico lejano como una sinfonía urbana. Mira lo que hemos construido. Decía él. Trazando patrones en mi piel. ¿Y yo? Por primera vez. ¿Lo creía? El trabajo en la cooperativa me absorbía, diseñando plataformas flotantes para turbinas. Uniendo el mar que amaba con la innovación que Víctor me había enseñado a abrazar. No era la sidra de mi padre. Pero era mío. Sin embargo, las grietas persistían. Una noche de mayo. Durante las fiestas de Basteria. Con fuegos artificiales estallando sobre la bahía. Recibí una llamada de mi madre. Eduardo. Tu padre. Ha tenido un infarto. El mundo se inclinó. Corrí al hospital de Cabueñes. Víctor siguiéndome en el coche. Su mano en mi rodilla como ancla. Mi padre yacía en una cama. Tubos y monitores pitando como acusaciones. Hijo, murmuró cuando me vio. Su voz un hilo. No quería irme así. Lloré entonces. Aferrando su mano callosa. Prometiendo visitas diarias. Víctor esperó fuera. Pero entró cuando lo llamé, quédate. Mi padre lo miró. ¿Exhausto? Y asintió, gracias. Por salvarlo en esa subasta. Fue el comienzo de algo, visitas compartidas. Anécdotas sobre barcos y vientos. Un lazo frágil pero real. El verano trajo pruebas mayores. Un artículo en La Nueva, el heredero gay de la sidra, escándalo o modernidad. Fotos mías y de Víctor en el festival. Sonrisas congeladas en el tiempo. Las redes estallaron, apoyo de jóvenes asturianos. Odio de los viejos guardias. Recibí amenazas anónimas, vuelve al armario o te hundimos. Y por primera vez. Dudé. Tal vez Madrid. Le dije a Víctor una noche. Mirando las olas desde el balcón. Él negó con la cabeza. Besándome la sien, no. Aquí es donde luchamos. Donde ganamos. Organizamos un evento, una charla en la Casa de Cultura sobre diversidad en la costa.
Con Víctor hablando de su traslado por amor. Yo de raíces que no se cortan sino se entrelazan. La sala se llenó, aplausos al final. Y un viejo pescador que me dio la mano, bien hecho. Chaval. El mar no juzga. Pero el precio se cobraba en sombras. Mi madre. En su afán de ayudar. Insistía en rezos conjuntos. Y una vez. En la iglesia. El cura nos miró con desdén disimulado. Víctor lo soportó. Pero yo vi cómo le comía el alma. No soy tu mártir. Me dijo una noche. Después de una cena familiar tensa donde mi padre evitó mencionar lo nuestro. Lo sé. Respondí. Y esa vez. Actué, confronté a mi madre. Si nos amas. Acéptanos. Sin peros. Ella lloró. Pero prometió intentarlo. ¿Y Víctor? Él encontró su propia curación. Volviendo a pintar un hobby olvidado. Lienzos de mares tormentosos y figuras entrelazadas que colgamos en las paredes. Otoño pintó Gijón de ocre. Las hojas cayendo como confesiones. Mi padre salió del hospital. Más frágil. Y un domingo. Nos invitó a comer. Sidra escanciada por sus manos temblorosas. Fabada humeante. Y por primera vez. Una pregunta, Víctor. ¿Cómo es Madrid en invierno? Risas nerviosas. Un brindis torpe. No era perfecto, aún había silencios. Miradas evasivas. Pero era progreso. Yo. En cambio. Empecé terapia, un psicólogo en Oviedo que me ayudó a desentrañar la culpa heredada. Las noches donde el rechazo de mi padre aún dolía como una espina. Eres suficiente. Me repetía Víctor. Y poco a poco. Lo creí. Invierno volvió. Pero esta vez no como verdugo. Sino como testigo. El Festival del Mar se acercaba. Y con él. La subasta anual. Mi familia me pidió que no participara y ya tuvimos suficiente drama. Pero Víctor tuvo una idea, subastemos algo nuestro. Una cena para dos parejas. ¿Hetero o no? ¿Por visibilidad? Lo propuse. Y para mi sorpresa. Aceptaron. Esa noche. Bajo las mismas luces parpadeantes del año anterior. Subí al podio no como trofeo. Sino como dueño de mi historia. Esta puja es por amor en todas sus formas. Dije. La voz firme. Víctor a mi lado. Las ofertas subieron. No por codicia. Sino por solidaridad. Ganó una pareja joven. Y al final. Aplausos que resonaron como olas aplaudiendo. La curación se profundizó. Mi padre y Víctor empezaron a pescar juntos, ridículo al principio. Con cañas enredadas y maldiciones. Pero forjaron un respeto callado. Es buen tipo. Admitió mi padre una vez. Sirviéndome sidra. Mi madre colgó una foto nuestra en la chimenea, no explícita. Pero allí. Y yo. Encontré paz en lo pequeño, carreras por la playa al amanecer. Manos entrelazadas en el muro sin miedo. Noches donde el amor era rutina bendita. No secreto febril. Pero no todo era rosa. Hubo un tropiezo, un ex amigo. Borracho en una sidrería. Me escupió insultos. Víctor quiso pelear, yo lo detuve. Déjalo.
No vale nuestra paz. Y pagamos precios sutiles, herencia dividida. No por odio, sino por tradición, miradas en la calle que aún pinchaban. Víctor perdió un ascenso por inestabilidad personal. Y yo consolé sus lágrimas, somos más que eso. Ahora, un año después, miro el mar desde nuestro balcón. Víctor durmiendo a mi lado. Su respiración como el vaivén de las olas. Gijón nos ha moldeado, cicatrices visibles, pero fuertes. Mi padre camina con bastón, pero sonríe al ver a Víctor escanciar sidra torpemente. Mi madre reza por nuestra unión. Y en Pascua, nos bendijo discretamente. No es un final de cuento, es vida, discusiones por la cena. Planes de futuro, quizás adoptar. Quizás viajar a Madrid sin huir. A veces, en noches quietas, me pregunto, ¿valió la pena la subasta? ¿El escándalo? ¿El dolor? Sí. Porque en el fondo, el amor no es posesión, sino elección diaria. Y nosotros elegimos quedarnos. Entrelazados como raíces en la tierra asturiana. ¿Y tú, lector? ¿Arriesgarías todo por un beso verdadero bajo la nieve? El mar no responde. Pero yo sí, siempre.